Hola y bienvenidos a otra clase del manejo del equino acorde al bienestar animal. En esta segunda parte vamos a ver cómo aprenden los equinos según el aprendizaje asociativo. Bueno, primero vamos a conversar entonces qué es el aprendizaje asociativo. ¿Se recuerdan en la primera parte de esta clase? Estábamos conversando más bien del aprendizaje no asociativo, en donde el caballo no asociaba un evento que le sucedía o un estímulo con otra cosa. En el asociativo, como su nombre lo dice, ellos están asociándolo a otra cosa, el aprendizaje, ya sea a algo positivo o a algo negativo. Ya vamos a estar hablando sobre eso. Entonces el caballo forma un vínculo o asociación entre dos estímulos diferentes o entre un estímulo y una determinada forma de comportamiento o evento. Y cuando se entrena a un caballo a través de la asociación activa, un comportamiento específico se asocia con un resultado agradable o desagradable, que va a ser ya sea una recompensa o un castigo, como les estaba diciendo. Y para que haya una asociación efectiva, el resultado tiene que ser inmediato. Básicamente estamos entrenando al caballo y ya sea la recompensa o el castigo se los tenemos que dar inmediatamente, ya sea que el caballo hizo algo bueno o algo que no queremos que haga. Ya vamos a estar hablando más sobre eso. El resultado de esta conexión mental entre dos eventos se conoce como condicionamiento. Y el aprendizaje asociativo o condicionamiento se utiliza para entrenar el comportamiento deseable o evitar que un caballo muestre un comportamiento indeseable. Y el caballo aprende rápidamente que presionar la lengua en un bebedero automático dará como resultado que el agua fluya hacia el tazón. Ese es un ejemplo de un resultado agradable o una recompensa. Y por el otro lado, un ejemplo de un castigo o de un resultado desagradable sería, por ejemplo, que él aprende que al tocar una cerca eléctrica le va a doler, ¿verdad? Se va a llevar un estímulo doloroso. Entonces, como les estaba comentando, vamos a tener dos formas, ya sea de favorecer el comportamiento o más bien de prevenirlo. Entonces, vamos a tener lo que sería el refuerzo o el castigo. Entonces, vamos a empezar hablando sobre el refuerzo. En el caso del refuerzo, básicamente lo que está pasando es que si estamos entrenando al caballo y el caballo hizo algo que queríamos, le vamos a dar un refuerzo. Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso. Le vamos a dar un premio, algo que al caballo le guste, algo que él perciba que, que, que es agradable para él. Aquí entra un poquito en juego la personalidad de cada caballo, ¿verdad? De cada animal. Hay animales que unas cosas les gusta y que son más efectivas con ellos y hay caballos que son más efectivas otras. Por ejemplo, hay caballos que prefieren un cariñito en la panza, una rascada buena, y hay otros caballos que prefieren un treat o un premio para que se coman, ya sea un pedacito de zanahoria, una tapita dulce, un pedacito de manzana, ejemplos de ese tipo. Y bueno, si el resultado de un comportamiento es agradable para el caballo, hará que la repetición del comportamiento sea más probable en el futuro y eso significa que el comportamiento se va a reforzar, por eso es que ahí aparece el nombre. Y un entrenador puede reforzar activamente un comportamiento particular proporcionando un estímulo positivo, por ejemplo lo que les estaba contando de la comida o hacerle cariñito, como respuesta, y a esto se le llama aditivo o refuerzo positivo. Entonces, ¿cuáles son algunos tipos de ejemplos de refuerzos? Entonces pueden ser, por ejemplo, las recompensas comestibles que les estaba diciendo. Se usan a menudo para reforzar el comportamiento deseable y para que sean efectivas se les tenemos que dar inmediatamente, el caballo hace la acción que queremos que haga. Y como alternativas, que también ya se les había comentado, podemos usar lo que sería contacto físico o elogios verbales. Entonces, aquí, como les decía, depende mucho de la personalidad del caballo. Hay unos que les gusta más una cosa, hay otros que les gusta más otra, y hay otros que la combinación de varias es la que funciona. Ahí tenemos que conocer mucho al animal para saber cuál es la que nos funciona mejor. Y bueno, eso es lo que les estaba comentando ahorita, que depende del entrenador y del caballo. Él es el que tiene que decidir si el estímulo es suficientemente gratificante para que sea más probable que repita el comportamiento deseado. Y otra forma de reforzar un comportamiento particular es a través de la retirada de un estímulo específico. Entonces, hay otra forma de ver esto, por decirlo así. Entonces, si estamos montando un caballo
y tenemos las riendas bien apretadas para que él haga algo, en el momento en que el caballo realiza lo que queríamos que él hiciera, nosotros soltamos un poquito la rienda. Entonces eso también se vuelve un tipo de recompensa, un tipo de refuerzo, porque entonces el caballo asocia, mira, hice esto y me aflojaron las riendas, entonces ya no me están estorbando, entonces lo voy a volver a hacer. Y a esto se le va a llamar un refuerzo subtractivo o negativo. Entonces, esto último que les mencionaba en la diapositiva anterior, ¿cómo se le llama? Se llama recompensa a través de la liberación de presión o la relajación. Entonces, básicamente lo que pasa es que el resultado positivo o la recompensa para el caballo, en este caso, no es algo que se proporciona, sino algo que se elimina. Y la presión física, que en el ejemplo anterior eran las riendas, o un flujo constante de impulsos físicos, que por ejemplo va a ser las ayudas en las piernas, en la doma, no son del todo agradables para el caballo. Entonces, básicamente, cuando eliminamos ese estímulo, ya sea las riendas talladas o las piernas apretadas, vamos a permitir la relajación y por lo tanto un resultado agradable en el caballo, y es más probable que él asocie, mira, si hago esto, entonces me quitan el estímulo que me está estorbando. Van a haber varias etapas de la relajación. Una de las más útiles es aliviar la tensión en las riendas, aliviando así las molestias en la boca o en la nariz del caballo. Y el punto crucial del refuerzo es proporcionar el estímulo positivo en el momento correcto, ya que las recompensas retrasadas solo confundirán al caballo. Básicamente, que apenas el caballo hace el comportamiento que queremos que haga, relajamos. Tenemos que estar muy atentos a eso para que él pueda asociar correctamente las dos cosas. Ahora más bien vamos a hablar un poquito de lo contrario, de cuando el caballo hace algo que no queremos que haga, de cómo corregirlo. Entonces lo que podemos aplicar es lo que sería el castigo. Entonces básicamente si el resultado de un comportamiento es desagradable para un caballo, es menos probable que el caballo muestre el mismo comportamiento en un futuro. Y el resultado desagradable va a ser lo que se llama el castigo. Y el uso del castigo es un poquito complicado, porque a menudo confunde o asusta al caballo. Entonces, esa es la parte que tenemos que tratar de tener un balance en donde el caballo más bien no lo vayamos a asustar, sino que simplemente lo vayamos a corregir un poco. Y esto a su vez puede provocar otros comportamientos no deseados, por ejemplo, lo que es la respuesta de huida, que puede ser peligroso para nosotros, o hacer que el caballo tenga miedo del entrenador, y ninguna de estas dos cosas las queremos. Entonces, el castigo puede ser un poquito complicado de aplicar. Se prefiere un poquito más aplicar, reforzar las cosas positivas que intentar castigar las cosas negativas, aquí para que me entiendan un poco mejor. Y el uso apropiado del castigo, para que hablemos un poco de eso, puede ser la aplicación de un estímulo interruptivo corto para interrumpir un caballo que muestra un comportamiento indeseable, o la eliminación de un estímulo positivo. Entonces, por ejemplo, lo del estímulo interruptivo corto. Por ejemplo, un caballo que está haciendo algo que no queremos que haga. Entonces, un estímulo interruptivo corto puede ser, por ejemplo, el uso de un aplauso o de un sonido fuerte para que el caballo se distraiga y deje de hacer lo que está haciendo. O, por ejemplo, ponerle un poquito de, si lo llevamos del gamarrón con la mano y el caballo está intentando tirarnos del gamarrón o está intentando soltarse, hacer un poquito de presión hacia abajo con un poquito más de fuerza para que el caballo esté más atento. Esto también puede ser un tipo de uso del castigo, pero es un castigo muy leve y es un estímulo interruptivo corto. Y es algo que interrumpe el comportamiento que él estaba haciendo. Y normalmente, si lo hacemos así, algo muy sutil, no tenemos por qué generarles esa respuesta de huida ni esa respuesta de miedo hacia nosotros. Y también lo que estaba comentando de la eliminación de un estímulo positivo. Entonces, por ejemplo, un caballo que está acostumbrado a que se hace algo bueno, le damos una galleta. En este caso llegó y en vez de hacer la cosa buena que estábamos esperando, llegó y, por ejemplo, nos lo encontramos rompiendo algo y en este caso no le dimos la galleta, ahí puede ser que él asocie que, que no tiene que volver a hacerlo. Eso es también un tipo de castigo. Y aquí el tiempo es aún más crítico que con el refuerzo. Aquí los segundos en cuanto aplicamos lo que se llama el castigo son todavía más cruciales. Entonces, bueno, la palabra castigo
castigo tal vez suena un poco fuerte, suena como a otra cosa. Entonces yo aquí quiero aclararles cuáles son algunas formas incorrectas de cómo se aplica el castigo que a veces se ve comúnmente. Entonces, por ejemplo, la aplicación de una fuerte presión física como una forma extrema de castigo, o sea, por ejemplo, golpear al caballo con un látigo o golpearlo de cualquier manera que le pueda producir dolor o miedo al caballo, es una forma contraproducente de aplicar el castigo. Eso es algo que no queremos aplicar ni que queremos ver, porque el dolor y el miedo van a causar estrés generalizado en el caballo, lo que hace que sea muy poco probable que el caballo haga la asociación correcta entre el comportamiento y el castigo. Es tanto el estrés que les produce este golpe o este uso de gritos fuertes que, que más bien ellos no hacen la asociación entre las dos cosas. Y es más probable que el castigo esté asociado con la situación general del caballo que con cualquier error por la que él esté siendo castigado. Entonces, por ejemplo, si un caballo es castigado con un látigo por derribar un poste en una competencia de salto en una exhibición, es igual de probable que asocie el castigo con la arena de salto de la exhibición, el salto o incluso el proceso de salto, y no con el hecho de que botó el poste. Y es poco probable que los caballos castigados por errores al saltar ayuden al caballo a desarrollar un mejor salto o una actitud más positiva hacia el salto. Más bien es todo lo contrario, les estamos provocando miedo y una asociación muy negativa con algo que sí queremos que el caballo haga. Entonces, ahora hablando un poquito de todo en general, es muy importante, ya olvidándonos de la parte del castigo, es muy importante que con los caballos mantengamos una rutina y consistencia. Ellos son criaturas de hábito y tienen patrones muy ritualizados de comportamiento. Ellos les gusta más si mantenemos todo en orden y en las mismas horas que normalmente lo realizamos y de la manera en que normalmente lo realizamos, y así nos garantizamos de que el comportamiento de ellos y el aprendizaje de ellos primero sea más tranquilo y que el aprendizaje se dé de una manera más fluida, mucho más fácil. Entonces, por ejemplo, cuando queremos hacerle la limpieza de los cascos a los caballos, si normalmente empezamos adelante y con el casco derecho, después seguimos a la izquierda, después pasamos para atrás, hacemos derecho y hacemos izquierdo, y de repente, y siempre veníamos haciéndolo así, y de repente un día lo hicimos diferente, eso les puede producir estrés. Entonces lo ideal es siempre quedarse de la misma manera y no irlo variando, siempre intentar hacerlo muy, muy parecido. Y también es muy inquietante para un caballo un manejo incierto y vacilante. Entonces, es más probable que refuerce el comportamiento no deseado que un manejador que abandona sus intenciones a los primeros signos de resistencia. Eh, el mensaje básicamente en esta diapositiva es eso, que tenemos que mantener una rutina y consistencia en las cosas de manejo con los caballos, en especial cuando estamos intentando entrenarlos o enseñarles algo. Y bueno, aquí vamos a conversar un poco también de cómo el temperamento de un caballo va a influir en el proceso de aprendizaje del mismo. Entonces, para aquí ponerles dos ejemplos. En el caso de un caballo que tenga un temperamento nervioso, se va a necesitar más paciencia y tiempo cuando están siendo habituados a situaciones que ya son un poquito inquietantes. Normalmente el proceso de entrenamiento suele ser un poquito inquietante para este tipo de caballos, puede ponerlos un poquito más nerviosos. Pero hay una parte positiva aquí. Caballos que son un poquito más nerviosos puede ser que sean más receptivos en términos de su respuesta a señales delicadas de un jinete. Por ejemplo, puede ser que la presión en las piernas para hacer que un caballo haga determinado movimiento sea muchísimo más suave que con otro caballo. Por el otro lado, los caballos confiados pueden ser más tolerantes a los estímulos potencialmente inductores de miedo. Entonces, ellos probablemente van a estar más tranquilos durante todo el proceso de entrenamiento. Pero también puede ser que reaccionen un poco más obstinadamente en comparación con caballos que sean más nerviosos. Entonces, que cuando algo no quieren hacerlo, que reaccionen un poco más fuerte. Entonces, por ese lado nos cuesta un poquito más. Y también aquí quería comentarles un poquito sobre cuando nos encontramos un caballo que le decimos que es terco, ¿verdad? Que no quiere hacer lo que le estamos pidiendo. Entonces, muy a menudo esto se va a malinterpretar como una falta de sensibilidad, cuando más bien es que el caballo está expresando incertidumbre. Básicamente él no está entendiendo qué es lo que le estamos pidiendo. Entonces, en muchas ocasiones pensamos, uy, qué caballo más terco, que no me hace caso, y tal vez es simplemente que no nos está entendiendo la indicación que estamos intentando darle, le estamos dando señales engañosas. Y ya por último, vamos a hablar de algunos puntos clave en
sobre estas dos clases, sobre la primera y la segunda parte. Entonces, tenemos que siempre respetar la naturaleza y las necesidades de los caballos. Tenemos que tener en cuenta que ellos vienen con un instinto, del cual ya hablamos previamente, en donde ellos siempre quieren huir y siempre suelen estar nerviosos. Entonces, tenemos que tener siempre eso en mente al momento de entrenarlos para que ellos no hagan asociaciones que no queremos que hagan. También evitar el miedo a través de una habituación cuidadosa y de sensibilización, que era lo que les comentaba, intentar trabajarlos desde potros y estar incorporándoles estímulos a los que ellos van a tener que estar acostumbrados cuando estén adultos y de manejo general. También es súper importante que el tiempo en que el caballo, ¿qué pasa? Entre el caballo hizo el comportamiento que queríamos o que no queríamos y que lo recompensamos o más bien lo castigamos, sea muy corto. Queremos que eso sea un segundo, tal vez, entre lo que pasa una cosa y la otra, para que sea efectivo. También queremos entrenar en pequeños pasos y reforzar cada acción positiva del caballo, siempre ya sea con la voz, con elogios, con un cariñito, con algún premio de un pedacito de manzana, algo que le guste al caballo. Entrenar también solamente una reacción a la vez para evitar confundirlos. No dar señales contradictorias al mismo tiempo. Por ejemplo, si estamos premiándolo por algo, llegar y castigarlo al mismo tiempo lo va a confundir. Y mantener siempre la calma en nosotros y tener mucha paciencia. Y ya por último, me gustaría saber si tienen consultas o algún tipo de discusión y las pueden realizar en los foros respectivos. Y también recuerden que pueden contactarme en las horas para consulta y el link se encuentra en UCR Global. Muchas gracias y que tengan un buen día.